Bueno, ¿cómo están? Los saludo, hacía algún tiempo que no nos veíamos. Esta va a ser una clase que les voy a dar yo sobre el tema de técnicas de estudio, comprensión y producción de textos. Esta clase va a estar basada en un pequeño apunte que utilizo generalmente para dar clases y que les voy a hacer llegar por medio del aula virtual. Bien, vamos a empezar con el tema de las técnicas de estudio. Ahora, ¿qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio remiten no solamente a un conjunto de herramientas, como por ejemplo resúmenes, cuadros, sinopsis, síntesis, sino también tiene que ver con un conjunto de pasos y de estrategias, ¿sí? A la hora de estudiar, es decir, a la hora de buscar asumir o incorporar un conocimiento, se ponen en práctica un conjunto de estrategias. Entre ellas es saber de cuánto tiempo disponemos para estudiar, cuál es la modalidad que nos van a tomar, es decir, si va a ser escrito, si va a ser oral, cuánto tiempo vamos a disponer para cada una de las unidades, si es que si estuviese distribuido en unidades, etcétera, etcétera. Al principio del apunte del que yo les hablaba, hay les explica puntualmente qué son las técnicas de estudio, qué es esto que yo les estoy explicando, y hay también un cuestionario para que podamos evaluar cómo son nuestras técnicas de estudio, donde contemplan no solamente el tema de que hablábamos al principio, resumen, síntesis, cuadros y demás, sino también cuánto tiempo utilizamos para estudiar, con cuánto tiempo con anterioridad al examen nos sentamos, si tenemos o no tenemos un lugar disponible para poder estudiar, si nos dispersamos, si no nos dispersamos, si ese lugar está preparado o no. Cuando ustedes se encuentren con ese cuestionario y lo respondan, van a ver que al final del cuestionario hay una evaluación, ¿sí? Es decir, una asignación de puntajes para ver si sus técnicas de estudio son buenas, regulares, etcétera, y de ahí van a poder ir analizando cuáles son las partes que tienen que modificar. Cuando salimos de esto de las estrategias y demás, vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con las herramientas, ¿sí? Para poder incorporar conocimientos. La primera herramienta o la primera técnica, la primera aproximación que hacemos a los textos que vamos a estudiar se realiza por medio de lo que es la lectura, ¿sí? La lectura tiene dos pasos fundamentales. El primer paso tiene que ver con una lectura generalizada. Bien, donde vamos a hacer hincapié en lo que tiene que ver con los títulos, con los intertítulos, y ahí vamos a ir despertando conocimientos anteriores. Bien, vamos a ver de qué se trata el título, si yo conozco o si he leído anteriormente algo con ese tema, si lo vi en el primario, si lo vi en el secundario, cómo lo vi. Esa es la primera aproximación. La segunda etapa de la lectura es una lectura mucho más pormenorizada, que es lo que se conoce como la lectura por párrafos. Esta lectura por párrafos es fundamental y es la base de todas las herramientas que vamos a realizar a partir de esto. ¿Por qué les digo esto? Porque en la lectura por párrafos lo que yo voy a hacer es ir analizando las ideas que se ponen en juego, ¿sí? Voy a fijarme si hay palabras que desconozco, si es que hay palabras que desconozco, las tengo que buscar en el diccionario, y cuáles son estas ideas que se van poniendo en juego, como decía al principio. Vamos a ver que en cada uno nosotros tenemos un texto, ¿sí? Que está dividido en párrafos y dentro de esos párrafos hay un conjunto de oraciones. ¿Cómo están organizados los textos? Nosotros vamos a tener entonces un conjunto de párrafos en donde en cada uno de estos se va a desarrollar una idea o una característica de lo que es el tema general.
Bien, entonces vamos a ir leyendo párrafo por párrafo para interpretar cuál es la idea o cuál es la característica del tema central, que lo podemos encontrar, por ejemplo, en el título del párrafo, para ir viendo cómo se va desarrollando la estructura del texto. Entonces, dijimos que de este segundo tipo de lectura, que es la lectura pormenorizada o la lectura por párrafos, nosotros vamos a poder extraer de cada segmento de texto, es decir, de cada párrafo, la idea principal y las ideas secundarias. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cuál es la idea principal? La idea principal es el tema base que desarrolla mi párrafo. Bien, y vamos a ver cuáles son las ideas secundarias. Generalmente nos confundimos las ideas secundarias con las ideas primarias. Las ideas primarias, entonces, es el tema base o la característica base que se desarrolla en un párrafo específico, mientras que las ideas secundarias son aquellas que caracterizan a la idea principal. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo voy a construir un texto que va a tratar de mi descripción personal, ¿sí? Por lo tanto, el tema central es la descripción personal de Mónica Fernanda Pérez. ¿Cómo voy a distribuir la información o cómo se distribuye la información en mi texto? Yo voy a tener un conjunto de párrafos en donde en primera instancia voy a hablar de el lugar donde nací y la fecha donde nací, ¿sí? Es decir, lugar y fecha de nacimiento son los temas principales de ese primer párrafo. Y después un conjunto de ideas relacionadas con este. Entonces yo voy a decir que nací en Córdoba en 1986. ¿Sí? En Córdoba en 1986 son las ideas principales de mi primer párrafo. Y después voy a encontrar ideas secundarias como por ejemplo que fue un día miércoles por la mañana, etcétera, etcétera. Por lo tanto, vamos a tener cuál es la idea principal, es la idea base, y las ideas secundarias son aquellas que caracterizan o que amplían información sobre las ideas principales. Ese es mi primer párrafo. En el segundo párrafo voy a desarrollar mis características familiares. Bueno, yo tengo mi papá y mi mamá y tengo una hermana de tanta edad, con ella nos llevamos tantos años, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la idea principal de este segundo párrafo? Las características familiares. Y dentro de estas características familiares se amplía la información. Digo que tengo una hermana, que tengo un papá, que tengo una mamá, que tengo tantos tíos, etcétera, etcétera. Tercer párrafo. En el tercer párrafo voy a describir lo que tiene que ver con mi educación. Hice el colegio secundario en tal año, pertenecía a tal escuela. En cuanto a mi educación universitaria, se dio en tal lugar, en tal fecha, etcétera, etcétera. Bien, entonces volvemos a lo que tiene que ver con las técnicas de estudio. Dijimos que el paso número 1 para aplicarles las herramientas que constituyen las técnicas de estudio a un texto, el paso número 1 era la lectura. Y que la lectura se dividía en dos. Una lectura más general, donde yo voy a hacer hincapié en los temas que están en el título, en los intertítulos, si hay algunas llamadas, si hay palabras en negrita, y después voy a realizar lo que es la lectura pormenorizada o la lectura por párrafos, donde dijimos que íbamos a buscar las palabras que no conocíamos en el diccionario y vamos a comenzar a ver dentro de cada párrafo cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias. Bien, entonces, cuando yo tengo realizada esa primera aproximación, es decir, ese primer paso para poder comprender y para poder desglosar los textos, va a venir la segunda etapa, ¿sí? Que tiene que ver con la representación de lo leído. El trabajo más importante y el más grande, que es el de identificar las ideas principales, identificar las ideas secundarias,
ya está realizado, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer en este segundo paso es volcar esto que yo pude extraer del texto en algún tipo de representación. Puede ser una representación en forma de texto o puede ser una representación en forma de gráfico. En forma de texto hay varios tipos de representaciones, pero vamos a analizar dos puntualmente. Vamos a ver lo que es el resumen y lo que es la síntesis. Bien, ¿qué es el resumen? El resumen es una versión compacta o más pequeña de lo que es el texto en general, ¿sí? En el resumen, por lo general, se utiliza entre el más o menos el 50% de lo que dice el texto. Yo voy a ir al apunte que les había dicho al principio y voy a buscar la definición de resumen. Bien, dice, en cuanto a la representación en forma de texto, nosotros vamos a hacer hincapié en lo que es el resumen y lo que es la síntesis. Dice, un resumen es una representación abreviada y precisa del documento, sin interpretación crítica y sin distinciones ni análisis. Es decir, que yo simplemente voy a reducir lo que dice el texto. No voy a hacer apreciaciones personales, no voy a hacer interpretaciones al respecto. Bien. La redacción dice que tiene que ser concreta y que va a contemplar la idea principal y algunas ideas secundarias. Bien, eso es lo que es el resumen. La segunda representación en forma textual es la síntesis. Cuando hablamos de la síntesis, es una versión mucho más abreviada de lo que fue mi texto principal. Y la definición dice, aquí también se reduce el texto principal y se mantienen las ideas principales. ¿Bien? ¿Y cuál es la diferencia fundamental con el resumen? Es que la síntesis es una explicación, una elaboración propia. Por lo tanto, yo voy a contar lo que dice el texto desde mi lugar, desde mis palabras. Por lo tanto, dijimos, primera etapa, los dos tipos de lectura. Segunda etapa, representación de lo leído. Estamos en lo que es la representación textual, es decir, la representación en forma de texto. Hablamos del resumen y de la síntesis. Los dos son versiones abreviadas del texto que estábamos tratando. Pero el resumen va a contemplar ideas principales y algunas ideas secundarias, las más importantes, y van a contemplar las ideas, o sea, las palabras del autor, tal y como las dijo. Mientras que en la síntesis también va a ser una versión abreviada que va a contemplar solamente la idea principal y en donde va a ser expuesta a través de mis palabras. ¿Bien? Esa es la diferencia fundamental entre lo que es el resumen y la síntesis. La síntesis es más pequeña y la cuento con mis palabras. El resumen es una versión abreviada, pero del texto que estoy tratando. No coloco interpretaciones personales, no utilizo mis palabras, utilizo las palabras del autor. Ustedes van a ver en el apunte que les preparé que también está la idea de la sinopsis. En este caso puntual no la vamos a ver. ¿Bien? Ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con la representación de lo leído en materia gráfica. Bien, si ustedes han podido analizar, yo lo que hice fue, en cuanto a lo textual, hacerle una diferencia entre lo que es el resumen y la síntesis, que son conceptos similares, pero que no son iguales y que sin embargo tienden a usarse como sinónimos. ¿Son similares? Sí. ¿Son iguales? No. Lo mismo va a pasar con la representación gráfica y vamos a ver lo que tiene lo relacionado al cuadro sinóptico, al cuadro comparativo y al mapa conceptual. El cuadro sinóptico
¿Qué es un cuadro sinóptico? Un cuadro sinóptico es aquel que, a ver, vamos a empezar por el mapa conceptual, que es más sencillo. Dijimos que cuadro sinóptico y mapa conceptual también son conceptos tomados como sinónimos, pero esto es un error. ¿Por qué? Porque el mapa conceptual, la idea más sencilla es son conceptos, ¿sí? Conceptos que están unidos con flecha. Pueden estar jerarquizados o no. Bien, es decir, puede haber un concepto base y unidos con flechitas otros conceptos. ¿Qué significa esto? Que en las nubecitas o las relaciones que se van a establecer vamos a encontrar conceptos, términos o palabras. No va a haber un desarrollo. Ese es el mapa conceptual. Ahora bien, ¿qué es un cuadro sinóptico? El cuadro sinóptico es aquel que jerarquiza las ideas, que necesariamente jerarquiza las ideas, pero que además las desarrolla. Y el ejemplo más gráfico y más sencillo para comprender lo que es un cuadro sinóptico es justamente el esquema de las llaves, donde yo tengo en primera instancia la idea principal, en segunda instancia ideas secundarias y cada vez se van abriendo más en ideas terciarias, etcétera, etcétera. Es decir, en la mayor concentración o resumen, la idea principal está al principio, es decir, que es la más importante, y luego se va ampliando las características o se va ampliando la información, ¿sí? Ideas principales, ideas secundarias, ideas terciarias, etcétera, etcétera. Ideas con desarrollo. Entonces, mapa conceptual se relacionan conceptos, palabras, ¿sí? Mientras que en el cuadro sinóptico vamos a tener conceptos jerarquizados y desarrollados. En primera instancia va a estar el principal, en segunda instancia las ideas secundarias, terciarias, etc. Bien. Y por último, en cuanto a la representación gráfica, vamos a tener lo que es el cuadro comparativo. El cuadro comparativo es el típico cuadro de doble entrada en donde tenemos, por ejemplo, en el costado, en forma vertical, vamos a tener ciertas categorías de análisis y en la parte superior tenemos los objetos, las personas o las cosas que vamos a comparar en relación a esas categorías. Por ejemplo, yo les voy a comparar a Belgrano y a San Martín. ¿En relación a qué categorías? Categorías de rango militar, batallas ganadas, batallas perdidas, colaboración con la independencia argentina, etcétera, etcétera. Entonces, voy a comparar a Belgrano y a San Martín en relación a esas categorías de análisis. Bien, entonces, ¿qué son las técnicas? Volvemos a qué son las técnicas de estudio. Las técnicas de estudio son tanto un conjunto de herramientas como las que vimos ahora y un conjunto de estrategias. Las estrategias es donde yo contemplo el tiempo de que dispongo, el tiempo de que dispongo, cómo me voy a organizar, en qué lugar voy a estudiar, si voy a repasar, no voy a repasar, etcétera, etcétera. Y esas herramientas que vimos al principio. ¿Cuáles son las herramientas? La lectura, paso número 1, la lectura, que tenemos dos tipos de lectura, la lectura general y la lectura pormenorizada. Segundo, la representación de lo leído. Tenemos una representación textual y una representación gráfica. Siguiendo el esquema de la idea de la aplicación de las técnicas de estudio, seguiría la etapa de memorización, es decir, yo leí, pasé esto a una producción que puede ser textual o gráfica y ahora voy a memorizar, ¿sí? Para ir incorporando el conocimiento que me brinda un determinado texto. Ahora bien, ¿qué es lo que voy a memorizar? ¿Yo voy a memorizar todo el texto? ¿Voy a memorizar el cuadro? No.
Lo que voy a memorizar son los términos técnicos, las palabras técnicas, los conceptos. ¿Por qué? Porque yo realicé un resumen, una síntesis o un cuadro para poder comprender un determinado fenómeno, un determinado proceso, ¿sí? Y lo que yo voy a memorizar son las palabras o los conceptos técnicos. Por último, la última etapa que van a encontrar ustedes en este apunte del que yo les vengo hablando es la aplicación, es decir, donde yo pongo en juego todo esto que comprendí, todo esto que memoricé y todo esto que ahora puedo relacionarlo, ¿sí? La aplicación. Cuando yo ya apliqué, ya aprobé mi examen y demás, todo esto ya está incorporado, ya es un conocimiento incorporado. Por lo tanto, cuando yo vuelvo, necesito estudiar otra materia, etcétera, etcétera, este conocimiento forma parte de mi backup, ¿sí? Por lo tanto, yo lo voy a poner a funcionar nuevamente como conocimiento previo para incorporar nuevas cuestiones. Por ejemplo, todo lo que ustedes vienen estudiando en el ingreso, hoy por hoy están en esta etapa de incorporación. Cuando esto esté incorporado, ustedes van a pasar el primer año y van a ver que lo van a poner a funcionar a la hora de incorporar nuevos conocimientos. Bien, espero haber sido clara en estas cuestiones. De todos modos, se va a abrir la posibilidad de que me hagan las preguntas que necesiten. Bien, con esto cierro lo que tiene que ver con las técnicas de estudio y vamos a ver en el próximo video lo que tiene que ver con la producción de texto. En esto de técnicas de estudio, analizamos también lo que tiene que ver con la comprensión de texto. ¿En qué momento? En el momento en donde aprendimos a identificar las ideas principales de las ideas secundarias. Bien, las ideas principales entonces son aquellas centrales, donde está basada la totalidad y donde está la importancia del texto. Y las ideas secundarias son aquellas que están, digamos que están en la periferia, que me caracterizan o me amplían la información de las ideas principales. Bien, bueno, cierro el tema de técnicas de estudio y de comprensión de texto y en el próximo video vamos a ver lo relacionado con la producción de texto.